Hola queridos hermanos, es un placer saludarles. Deseo de todo corazón que la estén pasando muy bien. Ya estamos en la lección 11 de nuestro trimestre y es un placer saludarles y entregarles las reflexiones para esta semana. Bienvenidos a las reflexiones de la Escuela Sabática. El título para esta semana fue El cristiano y el trabajo. Es uno de los temas bastante importante en esta lección. Tuvimos como base bíblica 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que dice de la siguiente manera: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Comencemos con nuestras reflexiones. Es muy importante que entendamos, que comprendamos que el trabajo es idea de Dios y por lo tanto es una bendición que proviene desde la misma creación. Al final yo voy a presentarles algunas claras ideas de lo que esto significa. Pero sigamos con nuestras reflexiones. Siempre hechos a la imagen de Dios, debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio armonioso. Ese era el deseo de Dios. Al crear al hombre le dio un trabajo, le dio una disciplina, le dio una formación. Y en ese sentido Dios tenía en sus manos la gran oportunidad de hacer de nuestros primeros padres un ideal maravilloso que debería trascender hasta nuestros días, pero fue interrumpido ese proceso por la entrada del pecado. Incluso en medio del mundo caído y de sufrimiento, ellos debían de trabajar. Porque el trabajo se había convertido en una bendición. Entre los judíos a cada niño se le enseñaba un oficio. Ejemplo de Jesús, aprendió el oficio de la carpintería. Se decía que si un padre no enseñaba un oficio a su hijo, estaba formando a un criminal. Y de eso no tenemos ninguna duda nosotros. El trabajo cuando no es bien practicado, el trabajo cuando no es bien inculcado, pues entonces caemos en la ociosidad. Hay una declaración inspirada en palabra de vida del gran maestro cuando dice que mente desocupada es el taller que Satanás ocupa en la vida de ese joven, en la vida de esa persona, en la vida de esa mujer, en la vida de ese ser humano. Dios había provisto el trabajo como una disciplina, como una bendición, como un reforzamiento de sus valores. Por eso, esto estaba en formación, era parte del adiestramiento con el fin de prepararlo para su ministerio. Tanto a Jesús, tanto para los seres humanos, nos prepara para una mejor obra y para un mejor trabajo. El trabajo, queridos hermanos, amigos, da sentido de dignidad, forma hábitos, fortalece, evita el ocio. Es sin duda, es innegable este asunto. Después del pecado, todo cambia. Para unos es obligación forzada. Llega a apoderarse de la vida hasta que acabe con ella. Y eso es algo trágico que pasa en la vida de los seres humanos. Debemos aprender a trabajar a la manera de Dios. Porque Dios diseñó el trabajo. Es idea de Dios. Porque en el plan de Dios existía el trabajo como una bendición para fortalecer, para crecer, para darle complejidad al organismo y para darle fuerza de mente y espíritu y buena voluntad. El trabajo es más que una necesidad económica. Es una forma de ministerio, es una forma de expresión de nuestra relación con Dios. Nosotros nos afiliamos con Dios para trabajar con Él porque el trabajo produce bendición y da bendición. La vocación o el trabajo tiene que ver con la capacidad de hacer en la vida. Nos desarrollamos en esta vida y cualquiera sea tu trabajo, por muy pequeño, por muy honesto, por muy humilde como tú le puedas llamar, debe seguir siendo una bendición y hazlo con eficacia, hazlo con excelencia, hazlo mejor. Dios nos ha dado la obra de nuestras manos para hacer de la vida algo mejor, para que podamos encontrar satisfacción y gozo. Para eso nos dio la obra de nuestras manos. La autoeficacia dice que cada persona tiene la capacidad de lograr algo en la vida. Eso dice la autoeficacia. La autoeficacia no aumenta por repetir varias veces creo que puedo y creo que lo voy a lograr. Haciendo que algo, tenemos que hacer algo para que esto suceda.
No es nada más repetir esa frase, es que hay que trabajar, hay que actuar. El trabajo seguirá siendo una bendición. El plan supremo de Dios es que la obra de nuestras manos sea una bendición para los demás. No trabajamos por egoísmo, no trabajamos para beneficencia propia. El trabajo es salud. Si nuestro trabajo está dedicado a deshonrar a Dios y a lastimar a los demás, de seguro será un trabajo oneroso, cansado y fatigador. Pero el trabajo debe ser una bendición para los demás. El trabajo con Dios debe ser de calidad y de excelencia. No se acepta trabajo de mala calidad. No podemos aceptar un trabajo de mala calidad. Aunque Dios exige una norma elevada, Él promete el ánimo y los recursos para alcanzar ese ideal. Alcanzar ese ideal con la bendición de Dios. Dios mismo da las habilidades, conocimiento en todas las áreas de la vida. Dios es el que da el conocimiento en todas las áreas de la vida, porque Dios desea que siempre nos desempeñemos de la mejor manera, porque ese es su plan. Hermanos, esta lección nos vino a dar rumbo, nos vino a dar dirección, nos vino a dar sentido, nos vino a recordar lo que Dios ha dicho en su palabra y que sin duda alguna, yo estoy seguro que mis hermanos, mis amigos han comprendido que esta semana el Señor nos ha hablado directo, clara, diáfana, cristalina, pero no solamente eso, nos ha hablado al corazón para que retomemos el espíritu del trabajo, un trabajo motivador, un trabajo regenerador, un trabajo que glorifique el nombre de Dios. El trabajo y la espiritualidad son inseparables, no pueden ir separados. Es una combinación. El cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida. Es decir, yo no puedo ser un trabajador y estar aislado de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque es un asunto una persona espiritual, una persona consagrada, una persona que dedica su vida al servicio de Dios. Es alguien que manifiesta los frutos del Espíritu Santo, según Efesios. Es una manifestación natural de los frutos del Espíritu. La espiritualidad es un estilo de vida. A través de nuestra conexión con Cristo manifestamos nuestro cristianismo en todos los aspectos de la vida. La mayordomía alude a la responsabilidad administrativa de adquirir y utilizar en forma adecuada los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. No te olvides que todo es de Dios. Ha colocado en nuestras manos sus recursos, ha dado a sus hijos dones, habilidades. Eso es mayordomía, saber administrar sabiamente los dones, los talentos, los recursos, el tiempo, todas las cosas que tenemos en nuestro haber, hay que saberlos administrar, porque la mayordomía, el trabajo, son bendición de Dios. Evitemos compartimentar las acciones de la vida. No es bueno llevar el trabajo a la casa. No podemos decir ahora ya no soy cristiano porque entré a la oficina. Ahora ya no trabajo y yo me voy a ver espiritual. La espiritualidad es un estilo de vida. No nos olvidemos. Así que no compartimentar las acciones de la vida no es bueno. Llevar el trabajo a la casa para que no nos interfiera en los asuntos familiares, no es saludable. Dejemos las acciones en la oficina y empecemos a vivir una vida tan común y normal en nuestro diario vivir. El trabajo es la manera de tener la presencia de Dios. Me cautivó esta frase, esta reflexión que comparto con ustedes. El trabajo es la manera de tener la presencia de Dios. Él es el originador del trabajo. Él nos dio el trabajo para desarrollar nuestro cuerpo, para dar vigor a nuestro cuerpo, para dar sensatez, para dar equilibrio, para dar valores, para dar ecuanimidad. Porque el trabajo es bendición. Así que cuando nosotros trabajamos es la manera de tener la presencia de Dios. Fue la tierra la que recibió la maldición como resultado del pecado y no el trabajo. Que nos quede claro eso. Fue la tierra que fue maldita por las consecuencias del pecado, pero no el trabajo. No convirtamos el trabajo en una maldición, haciéndolo un ídolo o matando, acabando, destruyendo nuestro cuerpo por el trabajo.
El trabajo no está maldito, la tierra fue maldita por causa del pecado, pero el trabajo seguirá siendo y sigue siendo una bendición de Dios, siempre y cuando estemos en el camino y en la dirección correcta. La educación cristiana debe ayudarnos a poner el trabajo en su perspectiva adecuada y no convertirlo en un ídolo. No os afanéis, no acabes la vida por este o aquel trabajo. El trabajo seguirá siendo una bendición y Dios va a proveer para sus hijos siempre y cuando nosotros seamos fieles a Él. El trabajo, una de las 3 grandes prácticas que existían antes de la caída del pecado, la observancia del sábado y el matrimonio, son su complemento. Queridos hermanos, queridos amigos, es mi deseo en esta ocasión, al reflexionar en el trabajo, en la educación, en la mayordomía, pensemos que Dios hizo provisión y la educación cristiana nos ha ayudado a poner en perspectiva correcta, a poner en perspectiva adecuada el trabajo y no convertirlo en un azote, no convertirlo en un ídolo, no convertirlo en algo desastroso para nuestra vida, sino que podamos estar fieles, firmes ante el Señor. Y cuando todo esto haya terminado, descansaremos, estaremos en paz con Cristo, tendremos paz mental y por ello nos vendrá bien. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos dé la fuerza y la capacidad para hacer su voluntad.